A ver, lo volveré entonces a indicar. Bueno, aquí somos un aproximado de 1.200 estudiantes. O sea, estamos ahí en la competencia, 1.200 estudiantes, aproximadamente, aprox. De esta cantidad van a ingresar 300. Y hay la opción de aumentar las vacantes. Solo deben pasar la nota de 11, se elimina 2 prácticas, menos la séptima de humanidades. Eso es lo que está señalando, chicos. ¿Ya? Muy bien. Bueno, y ahí ya no podría responder a eso, solamente he pasado a dar la información de coordinación. ¿Sí? Muy bien, chicos, espero que de alguna otra manera les haya alegrado un poco esta noticia. Y bueno, pues, sobre todo ver la cantidad, ¿no? Zaida, que es poca en comparación de Miss, otras Miss, modalidades. Sí, sí, Miss, disculpe, dime. tuve que salir. ¿Me puede poner al día con lo que dijo, por favor? Uy. Zaida, ¿podrías escribirlo por el chat? ¿Te parece mejor? Sí, está bien, ahora le escribo en un momento. Gracias. Tienes la información, ¿verdad? Sí, sí, sí lo tengo. Ya. Yo pensé que de verdad ya esto les habían informado, pero en fin, qué bueno que ya lo saben, entonces ya paso a compartir las diapositivas porque hoy día nos toca revisar lo que es comprensión de lectura y la semana pasada me parece que hemos tenido, digamos, poco material, ¿no? Poco textos. Y el día de hoy vamos a ver un poco más de textos, ¿no? Ya para cerrar, chicos, el ciclo, ya nos falta solamente 2 semanas nada más y ya la idea es que trabajemos más textos, ¿listo? Entonces voy a pasar a compartir la pantalla. A ver. Ahí la profesora Zaida ya va a pasar a informarle, chicos. A ver, un momento. Uh-huh. Ahora sí. Muy bien. ¿Se visualiza las diapositivas, Zaida? Sí, se visualiza, Virginia. Ya, chicos. Entonces, el día de hoy vamos a empezar con más ya de textos, ¿correcto? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema de compatibilidad. A ver, chicos, a ver, comenten. Este tema de compatibilidad e incompatibilidad, en qué nivel de comprensión de lectura se está encontrando? ¿En qué nivel de comprensión de lectura se está encontrando? Porque la semana pasada hicimos inferencia e incluso dije algo con referente al final, ¿no? De la clase. Qué raro que este tema se esté tomando en esa semana, porque no está en el orden de los niveles de comprensión de lectura. Recordemos que el primer nivel, ¿no? Está el tema y la idea principal, ¿correcto? Y luego estamos viendo el sentido contextual, quiere decir el término que se está abordando en el texto y qué noción, ¿no? ¿Qué noción da a entender ese término? ¿Correcto? Según el contexto. Pero de ahí estamos a otro nivel, ese segundo. El tercer nivel, ¿viene a ser inferencia? No. El tercer nivel estamos viendo la compatibilidad e incompatibilidad. Ese es el tercer nivel de comprensión de lectura. Y ya en el cuarto nivel estamos encontrando la inferencia. Sí, el tema que hemos trabajado la semana pasada, ¿ya? ¿Cuál es el nivel en donde aborda más la complejidad de comprensión? Por decirlo así, porque aborda la creatividad. Justamente extrapolación, que eso lo vamos a ver la siguiente semana, me parece, ¿correcto? Muy bien, entonces,
¿qué viene a ser ya en el tercer nivel compatibilidad e incompatibilidad? ¿Qué entendemos cuando decimos que un enunciado es compatible? ¿Correcto? Estamos viendo que viene a ser que es enunciado congruente, ¿no? Sobre una idea planteada en el texto. Quiere decir una idea verdadera, ¿correcto? Una idea verdadera que se menciona en el texto. Ahora la pregunta es, ¿y esta idea verdadera que está en el texto, solamente la tengo que identificar cuando la vea en el texto o cuando la infiera, ¿no? O cuando se da entre líneas, se sobreentiende esa idea? Entonces aquí estamos viendo dos rasgos. Uno de lo que viene a ser la explícita. Quiere decir, la idea que vemos nosotros en el texto es compatible, ¿no? Se afirma, como dice bien ahí, expresamente, ¿no? Está ahí, nosotros lo podemos ver. Entonces, si te dice, esta idea corresponde al texto, claro, porque está en el texto, ¿correcto? Es compatible. Pero ¿qué pasa si no está en el texto? Tal cual, no lo visualizo en el texto. Ah, entonces lo que puedo hacer es sobreentenderlo, ¿no? Ahí estamos viendo no una idea tangible, sino que más bien hablamos de una implícita. Acuérdate que esta es la afirmación que se sobreentiende. Y es justamente esta noción que trabaja la inferencia. Acuérdate de la semana pasada que habíamos visto que la idea se sobreentiende, ¿no? Que se concluye a partir de unas premisas, y eso hemos visto en la inferencia. Pero mira aquí la compatibilidad no es solamente una idea escondida en el texto y la que trato de entender, sino que también la puedo ver en el texto. Y ahí estamos hablando de compatibilidad, ¿correcto? Y cuando hablamos de incompatibilidad, su propio prefijo negativo te lo dice, ¿no? Es contradictorio, ¿correcto? Es decir, niega finalmente la afirmación, ¿no? La afirmación opuesta o la negación de alguna idea planteada en el texto, ¿correcto? O sea, te dice una idea contraria al texto. Y esto también puede presentarse de manera explícita, ¿no? Podemos ver que una idea está en el texto y lo que veo que en el enunciado que es incompatible contradice, entonces estoy viendo que está contradiciendo una idea que vemos en el texto. Ahí estamos viendo lo que es explícito, ¿correcto? Igual, y cuando vemos que se sobreentiende, ¿no? Y que este hecho de que se sobreentienda de las líneas resulta que se está oponiendo. Entonces, ahí también estamos encontrando un enunciado incompatible, ¿correcto? Entonces, en síntesis, cuando hablamos de compatibilidad e incompatibilidad, hablamos de una afirmación que podemos nosotros encontrarlo de una manera real en el texto o lo podemos sobreentender. La diferencia es que si es compatible es un enunciado congruente, correcto al texto. Y si es incompatible es un enunciado incongruente, correcto, que niega, correcto, que se opone a la idea planteada en el texto. Eso es lo que viene a ser este tema, chicos. Y como verás, aquí estamos viendo la inferencia por un lado, ¿no? ¿Por qué inferencia, profesora? Porque la semana pasada habíamos dicho que la inferencia tiene este rasgo implícito, no es explícito, es implícito. ¿Bien? Entonces, como te había indicado la semana pasada que iba a traer un ejercicio, y lo tengo, lo vamos a ver ahora más adelante, chicos. Entonces, habíamos dicho que la compatibilidad e incompatibilidad pertenece al tercer nivel de comprensión de lectura, ¿correcto? Y el cuarto nivel, estamos viendo la inferencia, ¿sí? El tema anterior. ¿Bien? Ahora, ¿cómo nosotros lo podemos identificar? ¿Cómo lo podemos identificar? Justamente, si es compatible, ¿no? La idea va a coincidir con el texto, planteada en el texto, la idea va a coincidir con lo planteado en el texto, y va a ser congruente, ¿no? Va a ser coherente a lo que dice el texto.
convergente, va a ser compatible, la idea está presentada ahí en el texto. Es verdadero, ¿no? Se asocia. La idea verdadera se asocia, es compatible. Y cuando hablamos de incompatibilidad, es lo que no se condice con el texto, que es incongruente, que no es coherente, ¿no? Incoherente, que no es compatible, incompatible, por algo está ese término, que resulta falso, ¿verdad? Niego la idea en el texto, ¿no? Lo contradigo, ahí está. ¿Bien? ¿No? Se disocia, ¿no? No está asociado a la información en el texto. Entonces aquí es interesante porque estamos viendo lo explícito y lo implícito, ¿verdad? Lo explícito y lo implícito. Bien. A ver, ¿qué nos dice Mafalda? Bueno, el método de solución. Vamos a ver de qué manera podemos nosotros identificar en este caso la alternativa correcta en las preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. Primero leemos atentamente a lo expresado por el texto. Leer las preguntas, ¿no? Para saber si estamos ante un compatible o incompatible que te solicita, y luego ya vamos a la información que nos está dando en las alternativas, ¿no? Si vemos a una información, ojo, con datos, con años, ¿no? Con una información que se sobreentiende, tenemos que revisar el texto siempre. Indico el subrayado, es importante para que nos ayude a nosotros a identificar justamente los datos más relevantes y poder identificar si ese es un enunciado compatible, ¿correcto? Entonces, a fin de determinar las respuestas que contenga la información congruente o contraria, ¿no?, al contenido del texto. De esta manera podemos identificar si es una información compatible o no, ¿correcto? Y bien, entonces la compatibilidad, ¿ya?, se define porque guarda consistencia con el texto, ¿correcto? O se puede inferir válidamente de él. Ejemplo, aquí tenemos un texto, así que les voy a dar 2 minutos para que lo leamos. Ahora, vamos a empezar entonces, chicos. Bien, nos habla de la ética de la investigación en la experimentación, ¿correcto? Eso nos está abarcando. A ver, si nos habla de la ética de la investigación, ¿sería compatible con el texto aseverar que un buen científico buscará siempre que no prevalezca sus ideales antes que la ciencia, ¿no? Dependerá de los resultados de sus investigaciones para decidir, es guiado por un valor supremo, por lo que no comete errores, da prioridad a la ética en las investigaciones científicas, ¿no? Detiene el avance científico pues es sensible con los resultados. A ver, chicos, ¿cuál sería ahí la clave? ¿Qué te dicen, Zaida?
La D estaban diciendo. ¿Ah? Sí, la D, sí, Claro. la D la mayoría. Te dice un buen científico. Y eso es justamente la reflexión que te da a conocer en el texto. Justamente que tras estas experimentaciones, algunos científicos han dejado de considerar lo que viene a ser la ética en las investigaciones. Y justamente en la pregunta te dice, resulta compatible con el texto aseverar que un buen científico pues da prioridad a la ética de las investigaciones científicas, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces ya hemos pasado ahí un check para el primer texto. Esto es de compatibilidad. Cuando hablamos de incompatibilidad, hemos dicho la información que niega, ¿no? Que se opone, ¿no? Constituye una negación, entonces, de alguna idea expresada en el texto o de una que se infiera válidamente de él. El grado fuerte de incompatibilidad es la negación de la idea central. Negación ya sea explícita o implícita. Bien, aquí tenemos un texto que abarca también sobre el texto, nos va a decir qué es el texto, y aquí están las preguntas. La pregunta. Igual 2 minutos para leer ese texto. Bien, el texto es la unidad lingüística comunicativa. Esa es la noción del texto, ¿verdad? El texto es la unidad lingüística comunicativa que tiene este carácter social. Y eso también se ve evidenciado en lo que viene a ser su efecto de dirigirse, ¿no? Hay un destinatario, ¿verdad? Muy bien, entonces presenta la noción del texto. Marque la alternativa incompatible con el contenido del texto. A ver, el texto presenta coherencia superficial y profunda. Te dice incompatible. Ya, es una idea que niega, ¿correcto?, lo explícito en el texto o lo que se entienda, se sobreentienda en el texto. Bueno, te dice que el texto presenta coherencia superficial y profunda, y eso también está en el texto. Puede ser incompatible, falso, ¿no? No es compatible, porque está en el texto, está justamente aquí. Así como su coherencia profunda y superficial. Ahí está, presenta coherencia superficial y profunda. Entonces corresponde, esta es una idea compatible. Lo vemos ahí, ¿verdad? En la construcción del texto intervienen las reglas gramaticales. A ver, va a intervenir las reglas gramaticales, también lo dice, ¿no? Justamente en su estructura superficial, como lo diría Van Dijk. Vemos ahí la estructura superficial y aquí también se presenta, por ejemplo, con el sistema de la lengua gramatical. ¿No? Ahí está. Y esas reglas. Se considera tanto a toda expresión, tanto oral como escrita. ¿Esa sería nuestra incompatible o nuestra compatible? ¿Qué dicen los chicos? A ver, ¿cuál sería ahí la clave, chicos, en ese ejercicio? La mayoría dice la E. ¿Ya? Todos están escribiendo la E. Muy bien. Pero, chicos, la clave no es la E, ¿no? No es la E, ¿por qué? Bueno, nos dice que hay una
hay una superficialidad en el texto, que vemos justamente lo gramatical. La noción del texto puede aplicarse a toda producción verbal, situada, oral o escrita, ¿no? Y esta se vincula lingüísticamente organizado, ¿no? Muy bien. También nos habla de lo que viene a ser su cierre semántico, ¿no? Y comunicativo, así como su coherencia profunda y superficial. Muy bien, pero en la E te dice un texto oral o escrito está formado por un grupo de oraciones. Muy bien. ¿Dónde se ve esta noción de formado por un grupo de oraciones, chicos? En esta estructura, pues, en este conjunto de reglas, en este propia del nivel lexical, ¿no? Y del sistema. Ahí estamos viendo justamente esta idea. ¿Cuál viene a ser entonces la idea incompatible? La C. ¿Por qué? Porque te dice, se considera el texto a toda expresión, tanto oral como escrita. Sí, de repente ahí te acordarás de la clase que te mencioné que el texto viene a ser esta comprensión, esta expresión, tanto oral o escrita, según Bandín, repito. Pero en este texto te dice otra noción, ¿verdad, Zaida? Justamente estábamos hablando sobre eso también. Aquí te dice, por ejemplo, la noción del texto puede aplicarse a toda producción verbal, situada, oral o escrita. O sea, te dice ese puede es subjetivo, no es que exista, no es que está afirmando que toda expresión justamente se da de manera oral o escrita. No es una afirmación, pues, universal. Este puede es subjetivo, ¿verdad? Por eso, esta es una idea incompatible. ¿Cierto? Justamente, ahí está, por eso lo estaba resaltando. La noción del texto puede aplicarse a toda producción verbal situada, oral o escrita. Bueno, contradice de repente de alguna otra manera la idea de Bandí. Bueno, mi punto de vista, ¿no? Bien, entonces, ahí está la idea. Este es un ejercicio de incompatibilidad, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver más ejercicios de aplicación. Por ejemplo, en este texto tenemos, les aconsejo que le tomen una foto ahí o capturen de repente, porque luego están las preguntas, ¿correcto? Entonces, a ver, leamos este texto también 2 minutos. Muy bien, luego de leer pasamos al subrayado. Entonces vamos a subrayar este. Miren, primero, ¿de qué nos habla el texto? Sobre este primer anticonceptivo inyectable, ¿no? Para hombres. Ahí está. Esa es nuestra idea. Entonces, vamos a recordar que este primer anticonceptivo, ¿no?, llegaría al mercado en mayo de este año, 2020. ¿Ya? Y bueno, se está diciendo que es un éxito obtenido justamente por los ensayos clínicos realizados. Esto se ha estado ensayando. Y luego que el Consejo de la Investigación Médica confirmó que el anticonceptivo tendrá una duración de al menos 13 años, ¿no? Entonces, vamos ahora sí con las preguntas. Inyectable, ojo, ¿ah? A ver.
¿El anticonceptivo para varones será administrado vía oral? Esta es una idea compatible o incompatible. ¿Qué dicen los chicos ahí, por favor, Zaida? Esta es una idea compatible o incompatible, chicos, cuando menciona que será administrado vía oral. ¿Oral? No, pues chicos, es inyectable, ¿no? Incompatibles. Claro, claro. Incompatible. Ah, falso. Claro, es una idea. En este caso, está dando a entender no una información que dice en el texto. Científicos de la India pusieron a prueba la eficacia del anticonceptivo masculino. Científicos de la India, ¿no? Y eso es justamente lo que está abordando en el texto. ¿Será una idea incompatible? No, no es una idea compatible, está en el texto, ¿no? Lo menciona. Pues es verdadero porque los científicos de la India informaron sobre este éxito obtenido en todos los ensayos clínicos realizados. ¿No? Muy bien. Sigamos. Debido al éxito experimental del anticonceptivo para varones, ya está en venta. Esta es una información que de repente podemos retornar para algunos que ya está en venta esto, lo que está diciendo, ¿no? Que dice más bien que esta llegaría al mercado en mayo, ¿no? Y no menciona esta información. Entonces, Incompatible están que dicen. muy Están bien, escribiendo. muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, falso porque llegaría al mercado en mayo de este año, ¿no? Muy bien. El anticonceptivo masculino será efectivo durante un lapso de una década, así, de un lapso de 10 años, estaría viéndose así. Eso sería compatible, y justamente lo había subrayado, ¿no? En el texto. Y esto es una idea incompatible. ¿Por qué? Porque te dice que el Consejo Indio de Investigación Médica confirmó que el anticonceptivo tendría una duración de al menos 13 años. Entonces, como repiten, pues, ¿no? La información tiene que estar en el texto, los datos, todo eso tiene que corregirse para ver si es una idea compatible, ¿ya? Luego de las pruebas, los participantes sintieron menos deseo sexual. Luego de las pruebas, los participantes sintieron menos deseo sexual. Chicos, ¿qué piensan que esta es una idea compatible? No lo dice el texto, ¿no? Entonces te dice falso porque no informaron efectos secundarios, ¿no? O sea, hay una información que no está en el texto, no la podemos nosotros asumir como verdadera, ¿correcto? Entonces sería una idea incompatible. ¿Bien? Vamos con otro texto. Texto 2. A ver, del Porsche. La historia del Porsche. Igual, toma ahí una captura, porque igual las preguntas están después. Dos minutos. Muy bien. El Porsche 911, ¿correcto? El vehículo justamente conocido en 1964, ¿verdad? Pero también hay que fijarse en los años.
Antes, 1963, fue presentado por Ferdinand Porsche, presentado en ese salón, justamente como el denominado Porsche 901, no 911. Y luego te dice que Peugeot va a terminar designando, va a terminar vetando, anulando esta designación. La firma francesa tenía registrados los números compuestos de 3 cifras y un 0 en el centro. O sea, quiere decir que estamos viendo, en este caso, vetar esta información, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver, tanto sobre la historia del Porsche, vamos a ver, esa es la idea principal, el tema. Vamos a ver entonces con esta pregunta. ¿Resulta compatible en relación al Porsche 911, ya, que fue acuñado después, a ver, ¿cuál sería la idea compatible, chicos? A ver, indican su clave ahí en el chat. ¿Qué dicen Zaida los chicos? La B. La B, ya, muy bien. De repente algunos no se acuerdan porque no está aquí el texto. Voy a indicar, la A tiene más de un siglo exhibiendo. Bien, tiene más de un siglo, dice más de medio siglo. Bien, por eso esa es una incompatible, la A. Y la clave, muy bien, es la B. Al principio fue denominado Porsche 901. ¿No? No nació en este año 1965, sino en el 64, ¿correcto? Ahí está, por ejemplo. Muy bien. Y bueno, ahí ya también se menciona año, por año nada más la diferencia es incompatible. Vamos con la siguiente pregunta. Resulta incompatible en relación al nombre Porsche 911 que, ahora incompatible, chicos. Este está más factible para identificar, chicos. ¿Qué dice Zaida? La D. Ya, muy bien, muy bien. ¿No? Entonces se infiere, ¿no? Se deduce que la A, ¿no? El Porsche 911 antes fue denominada 901, ¿no? Y eso es verdad. Sus números son similares a los utilizados por Peu. También, justamente ella, mejor dicho, justamente vetó esta designación del Porsche 901, ¿no? Y la D que dice que compartió los números utilizados en ambas, no, pues no, se declina por uno, ¿no? Y al otro lo beta. Entonces ahí la clave es la letra D, muy bien. ¿Compartió los números utilizados en ambas? No. O sea, no aceptó al 901, por ejemplo.
Vamos con este texto. Texto 3, si no me equivoco. Texto 3. También, chicos, 2 minutos para leer ese texto. Muy bien, ¿de qué nos habla? ¿De qué nos habla el texto? ¿Qué nos dice el texto básicamente? Sobre Sofía, ¿no? Sofía fue creada en 2016 por el estadounidense David Hanson, ¿no? Ahí está. Y justamente las habilidades que tiene. Las habilidades de Sofía, ¿verdad? Entonces vamos ahí, vamos a hablar de las habilidades de Sofía. Hay un video también de este producto, ¿eh? A ver, nos dice, resulta correcto afirmar sobre Sofía que, a ver, correcto o también llamado compatible, ¿ya? Cuando te digan correcto, compatible. Resulta correcto afirmar sobre Sofía que, ¿cuál sería ahí la clave, chicos? Indiquen en el chat, por favor, Zaida, me indicas también. La D. La D dice la mayoría. Ya. Muy bien. Muy bien, la D es capaz de sostener conversaciones. Eso es lo compatible. Bien, ¿por qué no puede ser la A? ¿Fue creada en Disney, chicos? ¿Esto lo menciona en el texto? No, no. Puede mantener hasta 3 tipos de conversaciones, indica 2 tipos de conversaciones. Y no es el único robot que ha construido Hanson. Es capaz de sostener conversaciones, esa es la compatible, eso te dice el texto, y ha desarrollado 4 características, no, son 3 características, ¿no? Ha desarrollado creatividad, empatía y compasión. Imagínate, creatividad y empatía, ¿no? Y compasión, habilidades sociales. Interesante, ¿no? Muy bien. D. ¿Está? Entonces, correcto, compatible, incorrecto, incompatible, ¿ya? Vamos a ir ahora con lo incompatible. Vamos con lo incompatible. Sostener que Sofía, este dato es interesante, ¿ah? También está en el texto. ¿Qué dice Zaida? La C. Claro. Más bien te dice el texto que está capacitada, ya improvisa, puede hacerlo. La A es correcto, la B también, ¿no? 2 tipos de conversaciones, lo dice. Ha desarrollado las 3 características que te mencioné, estas habilidades sociales, ¿no? Es capaz de asombrar con sus razonamientos, ¿no? Interesante, y encima improvisa, ¿no? Ahí está. Entonces, ese que aún no está capacitada, eso sería incompatible. Sí lo está, sí lo está. Muy bien, la C. Bueno, y aquí estaba
la pregunta de inferencia, chicos, ¿no? Aquí está. A ver, vamos a ver, quiero que te concentres, ¿eh? Esta es una pregunta interesante, ¿ah? Se colige del texto, ya, justamente ese texto, a ver, léalo con calma, un minuto. Se colige es lo mismo que se deduce, es una pregunta de inferencia. Es una pregunta de, siempre cuando veas esto, se deduce, se colige, se infiere, ¿no? Se entiende, esa es una pregunta de inferencia, ¿ya? Lo de compatibilidad e incompatibilidad es compatible, incompatible, correcto, ¿no? Incorrecto, esas son las preguntas de compatibilidad e incompatibilidad. A ver, vamos a ver. ¿Qué era la inferencia, chicos? ¿Explícito o implícito? ¿Tendrá como la compatibilidad e incompatibilidad la información obtenida del texto, que también lo tiene del texto, y como también lo tiene de un sentido que se da, ¿no? Entre líneas? Eso es lo que es compatible e incompatible, ¿no? Se presenta en el texto lo que entiendo también del texto. Explícito e implícito. Ahí está. Pero cuando hablamos de inferencia, ya no hablamos de explícito. Ajá, ya no hablamos de explícito. Hablamos de implícito. Entonces, ¿cuál sería ahí la...? Porque si hablamos de explícito, dirías que es compatible. Y esta no es una pregunta de compatibilidad. Ya estamos a otro nivel. Este es el nivel cuarto. Inferencia. Zaida, me indicas la clave. Tiene que indicar por lo menos más de 5. La B. Todas la B. Sí, O hay alguien que... sí, todos la B. Vacancia. Ya. Muy Vacancia. bien. La B. Bueno, vamos con la A. Era un artista muy opulento. Eso se puede inferir. Ahí estamos mirando a grandes mecenas. Y tú sabes que los mecenas eran los que financiaban a los artistas, los que representaban a los artistas. Entonces, podríamos deducir que Michalengo fue un artista muy opulento. No, ¿no? Vivió 89 años, ¿no? Por ahí rápidamente lo habrás identificado, porque esta idea no está explícita en el texto, pero se sobreentiende, por ahí como muchos lo dicen, ¿no? Lo he restado, el año que nació, el año que murió, ahí está. Vivió 89 años. Esta viene a ser muy bien la inferencia, chicos. Profesora, vamos con la C. Fue un escritor renacentista. Muy bien. Escritor. Ese escritor te dice que fue pintor, fue escultor y fue arquitecto. No fue escritor, ¿no? Entonces, esa tampoco nos corresponde. Fue un artista, y es más, si te dijese, fue un pintor, ¿ya? Fue un pintor eh, italiano de estilo renacentista, y estuviese como alternativa, no es inferencia. Profesora, pero si está en el texto, claro, está en el texto, se evidencia en el texto, pero no es inferencia. En todo caso, será compatible sí, pero no inferencia, ¿ya? Vamos con la siguiente, te dice, fue un artista monofacético, ¿no? O sea, solamente presentó una faceta, este artista. Te dice justamente que aportó en esculturas, como en pinturas, ¿no? También, entonces no es que sea un artista monofacético. Y radicó solamente en Roma, ¿no? Y te dice luego, desarrolló su labor artística más de 70 años en Florencia y Roma, que era donde vivía sus grandes mecenas, ¿no? Y indudablemente tampoco no te menciona ese lugar, ¿no? Fue justamente que va a desarrollar su labor artística
¿no? Entre Florencia y Roma, que era donde vivía su grande mecenas, ¿no? Pero no dice el lugar donde es que él radica, ¿no? Radica por momentos para su labor artística, sí, pero no solamente en Roma, ¿no? También en Florencia. Entonces, aquí la clave muy bien es la letra B. Esta es una pregunta de diferencia, muy bien ahí la alternativa que dijeron que se obtiene, concluye justamente por las ideas planteadas. Las ideas planteadas son las premisas. Chicos, muy bien, creo que ahora sí ya un poco se digamos, explicó un poco sobre esto de compatibilidad, incompatibilidad, esto de inferencia, y ya la siguiente semana estaríamos viendo el tema de extrapolación, ¿ya? Ahí sí, atentos también, no tienes que perderte esa clase. Ahora sí voy a dejar pasar a Zaida para que veamos ejercicios, para reforzar estos ejercicios, ¿ya? Ya, listo. Listo, Zaida. Tenía que hacerlo, discúlpame, ¿eh? Ah, ya, sí, no hay problema. A ver, algo rápido, aunque no sé si me va a alcanzar el tiempo. O con a ver, vamos a ver. Yo sé que varios ya tienen el Quizzes, ¿verdad? Ya antes vamos a utilizar Quizzes. Vamos a ver, aunque sea unos ejercicios nos alcanza el tiempo. Ese es el código, ¿lo ven? ¿Se ve mi pantalla? Ah, no, no estoy compartiendo, perdón. Ya voy a dictar el código porque ya tengo el código, ¿ya? Entren en el Kahoot, chicos. A ver si está compartiendo. A ver. Quizzes. Muy bien. Ahora sí, sí se comparte, ¿no? El código es 147619. Aquí está el código. Para los bilingües, más fácil, ¿no? Ahí está el código. 147619. Ahí está. Muy bien. A ver, un minuto, chicos, lo más rápido que puedan a las internet, porque si Sí, no... pues ya estamos semana 18, ya se acaba el ciclo, ¿no? Chicos, aprovechen esta oportunidad, ¿ah? Aprovechen esta oportunidad. Ya con 10 creo que empezó. Oh, man. Además, sí, los demás se van agregando, ya voy a empezar. El apagón. No me informó bien. Puedo bajarlo. Solo tienen 45 segundos. Me iba a poner 30, pero... Ahí tenemos, ¿no? Ante la crisis económica de su familia, Emma se mantuvo fuerte. ¿Cuál es la definición de acuerdo al contexto adecuado? ¿Cuál es la definición que es correcta de acuerdo al contexto? O sea, de acuerdo a las palabras que acompañan a la oración presentada. Sí, creo que sí está bien. Yo creo que ahí todos van a ser perfectos. Por ahí algunos sean... Muy bien. Muy bien, 26 por ahí. No hay problema, ¿no? Okay. Nabo, zanahoria, coliflor, verdura, vegetal, arbusto, garbanzo, legumbre, árbol de eucalipto es o trigo, cebada. Qué rápido los chicos estamos más veloces que yo, claro, que estamos con la hora. ¿No? Ya, muy bien, ¿está bien? Ahí, ¿qué relación está bien? Nabo, zanahoria, ambas son verduras. Entonces estamos en una relación de cogenéricos, ¿verdad? O de hiperonimio, voy. Y ahí, 3 segundos y...
Algunos no responden rápido, están. Aquí sí tenemos el tiempo contado. Muy bien, Echivilines está liderando. 22 han contestado correcto. Por allí otros se han confundido. No, no puede ser. No estamos en una relación de cogenéricos. Por eso la respuesta era trigo cebada, porque ambos son del mismo grupo de familia, de los gramíneas, ¿no? Son cereales. Y nabo y zanahoria son verduras. Además no tenían relación. Ah, ya, aquí estamos en precisión léxica. De acuerdo al contexto, dice, la prensa publicó noticias adulteradas sobre los candidatos, pero adulterado tiene que ver más con un producto fraudulento. ¿Está bien? Claro, muy bien. Por allí me marcó inéditas. No, son apócrifas. Está bien, o sea, falsas. Siempre tiene que ver con la autoría también. Entonces, si estamos hablando de noticias. Creo que una más o más, ¿no, Virginia? Virginia, ¿sí Sí, me escucha? Zaira, sí, uno nada Sí, más, por favor. sí, sí. Igual en la página de la CEPRE-UNI está el PPT que ha trabajado hoy Virginia y ahí están también los demás ejercicios, ¿sí? Para en caso quieran reforzar con la variedad de ejercicios que tenemos, allí están todos los ejercicios. Yo solo lo he pasado al quizzes, pero en sí está en el PPT. Sí, trabajamos con las diapositivas. Todas esas son preguntas de diapositivas. Entonces dice, Leonardo es un joven púdico en esta institución. A ver, púdico, ¿qué tiene que ver? Esto terminamos con esto. Muy bien, me parece que... A ver. La mayoría mojigato. No, cicalíptico. Tiene que ver con la malicia sexual. ¿Está bien? Ese es lo antónimo. Porque estamos hablando púdico del pudor, de ser recatado, reservado. Entonces ahí nos quedamos, creo. No sé si puedo pasar a la última. ¿Permite seguir a la No, última? sí, Zaira, por respeto al profesor que ya Sí, me ya. imagino debe estar esperando. Ya estamos Eh, acá. Ustedes Sí. ya lo tienen también en la aula virtual, lo pueden revisar, ahí están también los PDFs, están ahí los videos, ¿no? Revisen, ¿ya? Y repasen, chicos, ¿ya? Repasen, aprovechen esta oportunidad. Listo, ahora sí, nos vemos, chicos, nos despedimos, Aida, nos vemos en la siguiente clase con otro tema. Sí, Chao. ya. Sí, nos vemos, cuídense, voy a dejar de grabar.